Muy bien. Señor, te agradecemos un jueves más que podemos disfrutar este tiempo de aprendizaje, de compartir, de preguntar, de enriquecernos, de buscar de ti. Y rogamos una vez más que tu Espíritu Santo siga abriendo nuestra mente, sosteniendo y conformando nuestro carácter, Señor, para ser día a día más cercanos a ti, más semejantes. Y que de todo lo que hoy aprendamos, de lo que hoy discutamos, sigan saliendo cosas para modificar nuestras vidas, para consolidar nuestras vidas, el ministerio, Señor, y por sobre todo que nos acerquemos más a ti. Gracias por esta tarde, bendice a todos los participantes, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Bien. seguimos entonces con 2 Samuel 11. Estábamos hablando de David y Betsabé, ¿se acuerdan? Habíamos llegado más o menos hasta el versículo 10, donde David había embarazado a Betsabé. Betsabé bastante aceptante de toda la situación. Y estábamos viendo lo que pasó con Urías, que vino David en el versículo 8, lo manda a la casa justamente para que pudiera cubrir el pecado. Y Urías se queda en la casa del rey. Durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Versículo 10 dice, e hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías le responde, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, es decir, están en una condición precaria. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor están en el campo, también en una condición del mismo tipo. ¿Había yo de entrar a mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer? Por la vida tuya y por la vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Un tipo de honor. Entonces, el tema para tratar acá es el concepto de esconder el pecado. Y qué engañoso que es para todas partes, porque en el fondo eran muy pocos los que sabían lo que estaba pasando. Y la intención de David era bien clara, pero nunca la dijo abiertamente. Delante de Dios nunca este pecado está oculto, sino que simplemente se oculta a nuestros ojos y a nuestra conciencia. Pero ese pecado oculto estorba, molesta nuestra relación con Dios y es una barrera para la vida y el poder espiritual. Y esto, la pregunta es si uno está preparado para enfrentar eso y cómo hacerlo. Y yo quiero unirlo esto brevemente con Primera de Juan, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es decir, y previamente Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Y lo hacemos a Dios mentiroso, porque Dios dijo, todos ustedes tienen pecados. Pero fíjense que en ningún momento Juan, en su carta, que es una de las últimas cartas escritas, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro ya habían tenido una buena circulación entre el mundo cristiano en aquel entonces. Las de Juan son escritas hacia el final, porque es el último que queda con vida. Ahora, se conocía la teología, pero Juan en ningún momento dice, si han pecado, confiesen su pecado. Perdón, pidan perdón por su pecado. ¿Se dieron cuenta? No existe
para el cristiano que ha pedido perdón esta cláusula de pidan perdón. La cláusula en todo caso de Pedro en Hechos, antes de Pentecostés, fue arrepiéntanse. Pero no dice pidan perdón. Yo no sé si ustedes se acuerdan, Analía, vos que te acordás de los versiculitos por ahí del Nuevo Testamento al pelo. ¿Hay alguna en que diga que al cristiano tiene que pedir perdón? Después de convertido, ¿eh? Ay, me pongo a pensar. No, ¿sabés que yo no lo recuerdo? No, no, no lo hay. Que le indique específicamente que perdone. No, no, que pida perdón por los pecados cometidos. Ah, no, pero Jesús habla No, todo el el que tiempo. confiesa y se aparta, me viene ese. Eh, Este es un punto crucial. ¿Por qué? Los actos de Dios son eternos. Tengo una frase que a mí me impactó mucho, sobre todo con respecto al tema bautismos. Cuando alguien fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fue bautizado en el nombre de Dios eterno. Y los actos de Dios son eternos. Independientemente de quién lo hiciera. ¿Decís vos? Claro, vos no podés estar bautizando a una persona 3, 4, 5 veces. Cada vez que se arrepiente, bueno, vení que te bautizo de nuevo. Es una vez y se acabó. No, no. Pero el bautismo no lo considero por arrepentimiento o bautismo. Otro arrepentimiento, otro bautismo. Sino más bien una estructura ah, institucional. Correcto. Lo que vos estás diciendo implicaría que un bautismo de bebé católico ya serviría para siempre. No me quiero meter en ese tema. Sí, es una de las discusiones, pero no es el punto al cual estoy queriendo ir. Porque en Ujú, todo caso ahí lo que está discutido es la forma del bautismo, no el hecho del bautismo. claro. Pero si O la Dios, conciencia del menor. claro, si Dios te sumerge en Cristo, ¿quién sos vos para decir no, tenés que sumergirte de nuevo? Correcto. La discusión religiosa, eclesiástica, dejará de lado. El concepto es, cuando Dios hace o dice algo, no tiene que repetirlo. Ujú. Fernando, Dios, acá podemos agregar que la salvación no se pierde, porque Dios la hace. exactamente, si es de Dios, no se puede perder. Exacto. Si es porque es un acto de Dios. No sé si ahí va usted. Sí, estoy yendo para ese lado, justamente. ¿Por qué? Porque lo que sí, la invitación en todo el Nuevo Testamento es arrepentirse. Yo ya lo he Ujú. insistido con ustedes varias veces. El punto crucial es arrepentirse. Y el arrepentimiento sí puede repetirse a lo largo de la vida. Es más, yo diría que en una vida cristiana normal, uno se debería estar arrepintiendo todos los días. Claro. Es un proceso permanente. Exactamente. Es decir, lo que hay que desarrollar es una actitud de arrepentimiento, que es lo que me permite hacer un espíritu de humildad. ¿En qué consiste la humildad? En reconocer que tengo que estar arrepintiéndome todo el tiempo, porque todo el tiempo vivo metiendo la pata o me acuerdo de algo que hice y que no confesé. Mm. Y la soberbia es justamente decir, bueno, no, este no fue tan malo, yo no soy tan malo. Ahora, cuando nosotros enseñamos la teología de la gracia, em, Dios nos dice, yo te quiero hacer un regalo.
Gracia significa regalo, ¿no? Literalmente, en griego. Yo te quiero hacer un regalo. Lo único que tenés que hacer es arrepentirte. El pedido de Dios es a ser humilde y en esa humildad darse cuenta de que no es justo ni a uno, yo tampoco, y por lo tanto me arrepiento en cenizas, como decía Job, me arrepiento y entonces Dios me hace un regalo. E imagínense que el regalo que nos hace Dios, inmediatamente van a decir, es la vida eterna, o el regalo es Jesús, cosa que es cierto. Pero yo quiero que se imaginen el regalo de Dios como una caja muy bonita, envuelta en un papel de esos de regalo, con un enorme moño arriba cerrándolo, y que yo lo recibo, agarro la caja, la sacudo al lado de mi oreja y yo escucho que adentro de esa caja hay ruidos, hay algo que se mueve. Entonces abro el moño, abro la caja y me encuentro con un montón de cheques que no son de 1.000 pesos. Pero un cheque me dice válido para recibir el perdón de los pecados. Miro otro cheque y dice válido para ser adoptado como hijo adoptivo de Dios. Miro otro de los cheques y dice válido para recibir la corona de gloria en la presencia de Dios. Y ahí le pueden agregar un montón de otros cheques como están en el capítulo 1 de Efesios. Es decir, que cuando Dios te da su gracia no es una cosa. Su gracia implica un montón de cosas. Tiene adentro un montón de cosas. Por eso recurro a Efesios, justamente, Efesios 1, que empieza diciendo, el Padre nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, adentro de Cristo. Cristo es el paquete con el moño y un moño rojo de la sangre. Y adentro de Cristo, donde yo voy a ser sumergido, me voy a encontrar con toda bendición espiritual, tales como me escogió en Él, nos predestinó a ser adoptados hijos suyos, nos hizo aceptos en el amado, tenemos redención eterna por su sangre, tenemos el perdón de pecados, nos da a conocer el misterio de su voluntad, que era en Cristo poder recibir todas estas cosas. Nos da una herencia y nos dice que somos sellados en otro cheque con el Espíritu Santo de la promesa. Hay más, esto está en Efesios, te acordarás, José. Entonces, cada uno de esos cheques tiene validez de un día, de una semana, de un año, de 10 años, o tiene validez permanente. Entonces no es un cheque, es una promesa abierta. Es un cheque ¿Me al entendés? portador, lo podés cobrar cuando llegues acá arriba, pero lo podés cobrar todo el tiempo, ya lo tenés.
Sí, no, te estoy metiendo un tema legal. El cheque tiene que Está bien, tener está bien. fecha. Pero te entiendo tuyo, una promesa abierta, un cheque abierto, como si fuera sin fecha. Pero Exactamente. excelente el concepto, excelente. Porque los actos de Dios son eternos. Entonces, si Ujú. Él en el momento en que te arrepentiste te dice, yo te doy el perdón de los pecados, te perdono todos los pecados, los que cometiste, los que estás cometiendo y los que vas a cometer hasta el día que te mueras y pases a la presencia del Señor. Todos. Entonces, imagínate el diálogo del cristiano que muchas veces se da en las iglesias, incluso dentro de la misa católica, se lo expresa hasta con palabras, de pedir perdón de nuevo, todos los días. Era lo que le pasaba a Lutero, que iba a pedir perdón por cuanta cosa cometía, y si se había olvidado volvía a pedir perdón. Y resultaba una carga insoportable para su espíritu y para nuestros espíritus. El tema es, me quedé decir por qué razón seguís pidiendo perdón por cosas de las cuales estás perdonado. ¿Está bien, Rumito? ¿Cómo? No, perdón, Ah, es mi sobrino que está acá en casa, se paró, perdón. ya está. Entonces, imagínate vos que decís, Señor, vengo delante de tu presencia, te pido perdón por este tema. Y Dios se agarra la cabeza y dice, me quedé decir por qué me estás pidiendo perdón de nuevo. Si el perdón ya lo tenés, lo único que yo pretendía es que no te quedes con el problema dentro tuyo, que es lo que está haciendo David con Urías. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Fiel, ¿por qué? Porque lo va a hacer. ¿Y por qué justo? Porque lo prometió, ya te perdonó, y por su fidelidad, el- ese pecado está perdonado, porque ese pecado está clavado en la cruz con Cristo. Es uno de los clavos que le metiste a Cristo. Entonces, en lugar de estar golpeándonos el pecho por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, lo que Dios te dice es liberate. Lo lindo de esto es que ya fuiste perdonado, de una, para siempre. Pero eso sí, tenés que confesarlo, porque si no te queda dentro como un daño permanente, como una carga permanente en tu corazón, y te va a dañar a vos. Nosotros teníamos una tía que había quedado estéril, había quedado embarazada con un embarazo ectópico, y cuando era jovencita la tuvieron que operar. Los embarazos fuera del útero normalmente se rompen y a veces hasta matan a la persona, así que la operaron, le sacaron el bebé que tenía allí, pero la tía nunca pudo quedarse embarazada después de eso, aunque lo buscó. Ya cuando tenía alrededor de 70 años, murió como de 80 y pico, casi 90. Cuando tenía 70 y pico, aparece con un tumor en el intestino, una pelota. Y entonces se le hizo un estudio y aparecía el intestino grueso con una marca de una cosa redonda así en el intestino grueso. Imagínense, cáncer. ¿Qué vas a pensar? Y bueno, vamos a operarla porque si no, obstruye el intestino y va a ser un desastre. La operan, la abren, encuentran la masa tumoral, el cirujano la saca e hizo lo que se hace en estos casos en el quirófano. Se corta el tumor para mandar una partecita a estudiar, a analizar, a ver qué tan maligno es, de qué tipo es, a ver qué hacemos ahora, si tengo que buscar ganglios o no. Cortó el tumor y en el centro del tumor, que era
del tamaño de una naranja más o menos. En el centro del tumor lo que había era una gasa. En la cirugía donde le extirparon el ovario y el bebé, del otro lado se ve que metieron una gasa, probablemente porque había un poquitito de sangrado, y se le olvidaron. El organismo, a lo largo de los 50 años que vinieron después, o 40 años, le fue formando capa tras capa como si fuera una cebolla, capa tras capa de un material para aislar el objeto extraño, que no tenía gérmenes, por lo tanto no se infectó, pero en determinado momento creció tanto que le obstruyó el intestino y aparecieron los síntomas y apareció todo esto. ¿Por qué les uso este ejemplo? Porque esto es lo que pasa con el pecado no confesado. Es como la gasa que se quedó olvidada y por un buen tiempo quizá ni nos demos cuenta de que está ahí olvidado. Pero un día empieza a producir obstrucción, empieza a dar sintomatología. Y finalmente termina siendo algo que puede generar y necesitar hasta una cirugía, con todos los riesgos que eso significa. ¿Por qué? Porque nunca lo confesaste, porque nunca lo sacaste. Así que me parece que es un lindo ejemplo ese para entender qué es lo que está pasando y qué es lo que está intentando hacer David con este tema. Les agrego un segundo ejemplo. A lo largo de toda la Biblia hay dos conceptos que son muy interesantes para investigar a través de las concordancias, que es la copa de la ira del Señor y la copa de bendición del Señor. Recordarán versículos que hablan de eso. La palabra ira literalmente es orgé, de la cual deriva la palabra orgía. ¿Qué es la ira? ¿Qué es la orgé? Cuando ustedes ya están muy borrachos, porque la palabra orgé no está relacionada originalmente con sexo, sino con vino. Cuando ustedes tienen una copa y han tomado demasiado y van a servirse vino sobre la copa, ya han perdido el control de los movimientos, sirven y a veces ocurre que se pasan de largo y la copa orgé de vino desborda. Entonces, cuando llegaste a ese momento es cuando está todo tan alterado que aparece el tema de sexo. Por eso la palabra orgía la relacionan con sexo. Pero en realidad es el desbarajuste que se arma después de que están todos mamados, todos borrachos. Porque ha habido el orgé, el desborde. Con la copa de la ira del Señor, el Señor tiene misericordia, lo cual significa que la copa del Señor que tiene allá arriba sobre tu cabeza se va llenando con tus macanas, con tus pecados, y por la misericordia del Señor es que no te lo devuelve inmediatamente, pero va llenando tu copa y la va llenando de pecado. Y hay algún momento en que empieza a llegar al borde de la copa la cantidad de pecados que mandaste para arriba, y Dios te va a avisar de alguna manera, pero vos seguís mandando, y como no pasa nada, seguís mandando cada vez más, hasta que un día la copa de la ira del Señor desborda y todo el pecado que mandaste para arriba te cae sobre la cabeza. Y entonces ahí te parás y decís, oh, mira lo que me pasó, ¿por qué a mí?
El mismo concepto, si ustedes estudian la copa de bendición, sirve para aplicar a la copa de bendición. Es decir, toda aquella acción, buena obra, todo eso bueno que estás haciendo de acuerdo con la voluntad de Dios, va llenando la copa de bendición del Señor. Que yo diría que es bastante más corta que la otra. Y llega un momento que de tanta bendición de que hiciste, la copa desborda y el Señor empieza a mandarte bendición a ti en tu vida. ¿Dónde entra la confesión? En la copa de la ira. Pongamos que cada pecado es una gota o un chorrito. Cuando vos lo confesás, el Señor saca esa gota o ese chorrito. Entonces la copa no se llena tan rápido. Hasta el día que te arrepientas en serio, lo que llamamos conversión, y el Señor lo que hace es vaciar la copa arriba de Cristo. Pero después de convertido, la copa sigue estando ahí. Por eso es que Juan nos invita, no te quedes con la gasa adentro. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y es justo para perdonarnos y limpiar la copa de toda maldad. Es una especie de inversión a largo plazo el confesar. Porque si no, en algún momento lo no confesado aparece de maneras bastante extravagantes, porque es probable que incluso no las podamos relacionar con la razón que no confesamos. Es lo que los indios llaman el karma. Tiene el concepto del karma bastante parecido. El karma es todo lo que hiciste de malo te viene para la próxima vida. Y lo que haces de bueno también. Pero ellos necesitan otra vida. Cristo es un poco más expeditivo. ¿Se entiende hasta acá? Entonces ahora quiero agregar el tercer elemento que posiblemente ustedes lo conozcan, que es lo que le pasa a lo que le pasa a David en 2 Samuel. Él no confiesa, en el fondo de su corazón no se arrepiente. Versículo 12, David le dice a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, sin bajar a la casa. Y David lo convidó a comer y a beber hasta embriagarlo, es decir, trató de mamarlo justamente para que hiciera cosas sin darse cuenta. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, Joab era el capitán, ¿se acuerdan? La cual envió por mano de Urías, miren qué desgraciado. Es decir, el pobre Urías va a llevar una carta que dice, Joab, matámelo a este. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, retiraos de él para que sea herido y muera. No anduvo con vueltas. Hay una orden directa de él a Joab. Y el versículo 16 dice, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes.
Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Sí, fue absolutamente deliberado. Entonces, acá el tema era el pecado secreto y cómo un pecado secreto no confesado genera mecanismos de más pecado todavía. Lo que era lo mejor chico, que podría haberse solucionado fácil, cada vez se empieza a complicar más y el pecado cada vez es más grande. Y diríamos más imperdonable. ¿Por qué? Porque estas gasas que nos olvidamos adentro interfieren con nuestra oración. ¿Vieron? Pedro dice a las mujeres que tratemos bien a las mujeres para que tus oraciones no tengan impedimento. El pecado no confesado bloquea nuestra capacidad de orar. Lo cual es tremendo. ¿Cuántas cosas hemos orado y por ahí no pasa nada? ¿Y no será porque hay algo no confesado que estamos bloqueándolo? Se dan cuenta que es toda una especie de mecanismo que nos enseña la Biblia, con raíz en la no confesión. Por eso lo importante, en el momento que uno está consciente de que hay algo que está mal, no hay que tratar de razonar, bueno, no es tan malo, me pasó por esto, la culpa es de acá, por allá. No es, lo mejor no es esperar, es confesarlo inmediatamente al Señor, en privado, no hace falta en público, para que no se acumulen gasas, impedimentos. Incluso él intenta hacerlo quedar para que baje, sí, sigue tratando de cubrirlo. No lo hacen, el tipo no descendió, escribe la carta, lo manda al frente y dice literalmente para que sea herido y muera. Con el poder que él tenía de dar una instrucción y que el capitán lo iba a obedecer, con un poder enorme. Y dice la Biblia entonces que murió este hombre. Después seguimos con Samuel, pero vamos a leer un ratito más tarde, en el capítulo 12, que Natán, el profeta Natán, aparece amonestándolo a David. ¿Se acordarán de eso? Como consecuencia de la aparición de Natán, marcándole todas estas transgresiones de David, David escribe el Salmo 51. No sé si ustedes lo tenían conectado. A Natán, David con el Salmo 51. Cuando lleguemos ahí vamos a analizar un poquito más el Salmo 51. Pero quiero marcarles del Salmo 51 dos detalles de los primeros versículos que tienen mucho que ver con esto que estamos hablando del pecado. Salmo 51 dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Fíjense que mis rebeliones están en plural. Es decir, este es David
entendiendo que Dios le estaba marcando que había cometido pecados, plural, y entonces él se refiere a mis rebeliones contra Betsabé, contra el pueblo, contra Urías, todas estas. Incluso contra el pobre Joab, a quien lo manda ser la mano carnicera de Urías. Dice el versículo 2, lávame más y más de mi maldad. Pero fíjense que mi maldad está en singular, no está en plural. Y límpiame de mi pecado. ¿Cuál es el pecado? Adulterio, asesinato, el engaño, el emborrachar al pobre Urías. ¿Cuál es mi pecado? Versículo 3 dice, yo reconozco mis rebeliones, plural de vuelta. Y dice, y mi pecado, singular, está delante de mí. Hoy hasta aquí nada más. Porque el gran descubrimiento que David hace en este salmo y para lo cual Dios permite que pase por todo eso, es que unas cosas son las múltiples formas en que nosotros pecamos, pero que lo importante a reconocer no son mis pecados, sino mi pecado. Literalmente es mi naturaleza pecaminosa. Lo pongo en otras palabras. Si yo tengo una fábrica que tiene una máquina defectuosa y entonces todas las botellas salen mal rotuladas porque el rotulador está descompuesto, mi problema no son todas las botellas mal rotuladas. Mi problema es mi rotulador que está roto. A Dios no le interesa tanto los detalles de los pecados que cometemos, que son muchos. A Dios lo que le interesa es que nos demos cuenta que el problema es mi naturaleza pecaminosa, que es la que me hace pecar. Yo peco porque mi naturaleza me hace pecar. No es que porque pequé, metí la pata, yo soy pecador. El tema es que porque soy pecador, yo cometo pecados. Esta es la discusión literal de Pablo en Romanos 7. Con la mente quiero hacer una cosa, pero con mis miembros hago aquello que no quiero hacer, esto hago, y lo que no quiero hacer, esto sí hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de esta naturaleza pecaminosa? Que él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque mi naturaleza pecaminosa está asociado con el cuerpo que heredó a Adán y a Eva. Entonces, el problema nuestro y de la gente cuando los evangelizamos, el problema de esa gente no son sus múltiples pecados, que son solamente una evidencia de cuál es el problema de fondo. El problema de fondo es la naturaleza pecaminosa. ¿Hay alguien que pueda cambiar su naturaleza pecaminosa por voluntad propia? Entonces, a donde Dios me lleva es a mostrarme, flaco, el problema está en tu naturaleza. ¿Y sabes qué? En este mundo no tiene corrección. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, aunque sigan con la misma naturaleza cuesta. Porque el paquete de gracia te hace el reseteo de la situación completa. La única forma es cambiar tu naturaleza.
¿Por qué? Porque mientras siga con esa naturaleza no tenés salido. Por esa razón, el que está adentro de Cristo, nueva criatura es. Nueva creación es. La creación que sale de mamá era la vieja creación, con naturaleza pecaminosa, Adán. Cuando estamos en Cristo y no somos paridos por mamá, sino que somos paridos por la iglesia de Dios, que es Cristo, tenemos una nueva naturaleza, nueva criatura somos. Todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Sí, todas hechas nuevas, pero yo sigo teniendo que lidiar con mi naturaleza y sí, vas a seguir con eso. Esa va a ser la lucha hasta el día que te mueras. Pero no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque estás adentro de Cristo. Entonces el descubrimiento de David en este salmo y en su vida, que tiene que ver con la crucial definición de David, ¿por qué Cristo lo toma como él era mi padre, el hijo de David? Es porque David se da cuenta que su problema es su naturaleza pecaminosa. Y uno mira su vida y dice, pero ¿cuántos macanas se mandó? ¿Cuánto pecado? Sí, sí, pero él estaba consciente que el problema era más profundo que eso. Y a través del Salmo 51 él pide perdón. Tócame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Dame un espíritu nuevo. Entonces, en nuestras iglesias oran para que Dios te dé de nuevo el espíritu, una porción doble del espíritu, esas estupideces que oramos. Cuando te arrepentiste y entraste en Cristo, ya tenés un espíritu nuevo. Que era lo que decía Sergio, ese espíritu no se va. Es lo que te hace diferente, es el que te engendra. Todo aquel nacido del espíritu, nueva criatura es. Nicodemo, te digo, tenés que nacer de nuevo, del espíritu. ¿Qué? ¿Voy a entrar en el vientre de mi madre? No, tonto. Todo lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso la palabra reengendrar es mucho más importante que ser nacido de nuevo. Porque nacido de nuevo significa salir del canal del parto. Reengendrado es haber unido de nuevo óvulo y espermatozoide, empezar de nuevo el proceso desde cero. Con el óvulo de la mujer, si me permiten seguir simbolizando de la iglesia, y el espermatozoide de Cristo. Sos una nueva criatura, a quien Dios adopta como hijo. Todo en términos simbólicos, ¿no? Versículo 18, si se fijan, dice, entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, donde le vas a contar que mataron un montón de soldados, que pusimos gente al frente, que las mataron, y va a decir, che, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo te vas a arriesgar? ¿Para qué mataron soldados nuestros? 20. Si el rey comienza a enojarse, le vas a decir, ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? Entonces, quien hirió a Abimelech, hijo de Jeroboal, no echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes. ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías, Eteo, es muerto. Joab lo tenía muy claro, aunque no sabía por qué. Pero cuando te empieza a protestar, cuando le des el mensaje, decir, che, Urías también murió. Ah, fue el mensajero, llegó, le contó a David todo aquello.
Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, pero nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la prueba. Pero los flecheros tiraron contra tu siervo del muro, murieron algunos de los siervos, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David le dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume en un momento a uno, en otro momento a otro. Esfuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Fue ella su mujer, dio a luz un hijo, pero esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Es decir, la respuesta de David cuando escuchó Urías se mató, listo, hasta no me interesa que hayan muerto 500 soldados, que se muera todo. Ah, le estamos agregando más pecado. Ya no es solo Urías que lo mandé a matar. Joab, no te preocupes que se murieron un montón de muchachos. No importa, no importa. Lo importante es que murió Urías y mi pecado quedó como la gasa, escondidito. Es más, fíjense que en cuanto Betsabé se entera de que Urías está muerto, ¿qué hace David? Llámala, porque la verdad que está muy buena, así que venga. Y la tomó. Y todo iba barba hasta ahora, que va a aparecer después Natán, ¿no? Pero bueno, hasta aquí quería compartirles estas tres cosas, ¿no? Lo de por un lado, la no confesión, lo de la gasa, lo de las copas y un cachitito del Salmo 51 que tiene relación con todo esto. Es decir, que acá lo que se enseña no es tanto un episodio en la vida de David, sino una enseñanza alrededor de las relaciones y del tema más profundo, que es la naturaleza pecaminosa del hombre. Quería hacer una referencia sobre Hebreos 12. Cuando hablaste de las copas, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bueno, y sigue, ¿no? Esto de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, comparando lo que estás hablando de las copas, comparando lo que vimos de David, su naturaleza pecadora. Podríamos decir que el pecado que nos asedia es la misma naturaleza que nos está asediando todo el tiempo, y todo el peso, los pecados no confesados. Es que todas las malas acciones que hacemos es peso que le vamos metiendo a la mochila de la vida. Sí, o a la copa del Tarde o cielo que temprano decías lo vos. pagamos. Además nos dificulta de caminar con libertad. Claro, ¿A qué te referís cuando lo pagamos? ¿Cómo lo porque cristalizar en la práctica? tarde o temprano los errores nos alcanzan en la vida. Sí, pero vos lo decís, me da la sensación como con alguna pena o simplemente con una consecuencia. ¿O qué? ¿A qué te referís? Es que es una consecuencia. Es la consecuencia natural de mis elecciones. Sí, lo que pasa Yo es que elijo mal. no quiero caer en una teología que decía, cada vez que te pasa algo y algo habrás hecho, tenés un pecado escondido. No me parece que vaya por ahí. No creo que te No, refieras a esto, ¿verdad? pero algunas veces ocurre. Sí, creo que hay Acordate consecuencias de que, nuestros pecados que nos acordate que marcan y nos el traen problema consecuencias. central, que es el que describió Kant Ujú. en su filosofía, es el simbolismo del árbol del bien y del mal.
¿Qué significa? Significa que yo asumo qué es lo que está bien, yo determino lo que está bien y lo que está mal. Cuando hago eso, lo más probable es que yo no seleccione correctamente lo que está bien y lo que está mal. Por eso Dios me dice, no, no, no te metas en eso. Yo te digo lo que está bien y lo que está mal porque yo creé todo, entonces sé de lo que hablo. Vos no lo sabés. Entonces, cuando yo tomo malas elecciones, yo me voy a apartar de Dios. ¿Y qué es el pecado? El pecado es haber hecho una mala elección, siempre. Ujú. Y Será, si eso ya está resuelto, sí, me cuesta atarlo de las consecuencias y lo de que qué pasa, forma, lo que porque si no, pasa, un accidente estaría siempre ligado a un pecado. no Y a mí me siempre, parece que no siempre es así. no En siempre, realidad creo que sí nunca. podés tener un accidente porque estás cargado, porque no dormís, y no dormís porque estás Claro, trabajando al triple, porque tenés que pagar una deuda, porque cometiste errores en... Es decir, hay veces que no ves la conexión, pero que no la veas no quiere decir que no la haya a veces. sí. Lo que no me gusta es encontrar conexiones, estar escarbando conexiones, o echándole la culpa al diablo de todo lo que pasa alrededor. Eso No, también me no, parece que es un problema de la naturaleza humana. pero fíjate que acá yo no le estoy echando al diablo la culpa. No, Yo no, estoy diciendo, estos fueron malas elecciones tuyas, tarde o temprano terminan cargándote la mochila. sí, 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 sí. Estoy 100% de acuerdo en eso. Lo que me cuesta atar eso es con consecuencias que hoy la mente humana, las relaciones, te castigó Dios. O es ese concepto. Entonces, mucha gente caminando por la vida, choca el auto, no, es un castigo, Dios sabrá por qué me mandó esta pena. Y eso a mí no me cierra, no lo veo por ahí. Bueno, primer Sí, las razón. consecuencias de mi pecado me cargan, me estresan, me hacen chocar, me hacen chocar con la vida, me hacen ser un maleducado, me hacen pelear con los hijos, con la esposa, no sé. Eso sí lo entiendo perfectamente. Pero Samuel Lieber me enseñó esta frase, consecuencia natural de mi accionar. ujú, sí, No es castigo. Hay un solo castigo en la vida, que es el castigo eterno. Pero ese concepto, perdón, está muy metido en la iglesia. Dios te va a castigar, Dios te castiga y Dios no te castiga, son las consecuencias propias de las malas decisiones que hemos tomado. Exactamente. ¿por qué Pero dicen que Dios es, no es castiga? importante entender esto. Hay un solo castigo que es el castigo eterno. Exacto. Sí, Todo lo demás que el Señor permita en nuestra vida que nos pase son disciplinas. Disciplinas, exacto, sí, El padre que sí, quiere a su hijo lo disciplina. claro. exacto. Pero Hebreo 12:6 dice eso. Dios a su hijo corrige y castiga, yo lo leo bien. Porque el Señor el que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, ¿no? O Pero sea, hay... nosotros es los que tenemos el concepto de castigo. Claro, Ujú. Ahí está el Dios con la cara el así. Dios castigador, el Dios Metiste la juez, pata, acá vengo yo, qué lindo, ¿cómo claro, te voy a dar? Bueno, Esa creación de los clérigos no bíblicos. exacto. Porque el concepto es un Dios de ira y de revancha. Condenador. Exacto. sí. Y no el Dios de misericordia. Fíjate que el Salmo 51 empieza diciendo, en tu gran misericordia. Ujú. Entonces, el tema es que las cosas se nos van a juntar y Dios en algún momento por ahí va a hacer que esas cosas que nos pesan la mochila nos frenen. Sí. Tengamos una dificultad, tengamos un problema. No es un castigo. Es Dios que me está diciendo, flaco, hay algo que no tendrías que estar llevando en la mochila. Sacala de ahí. Crecé, madurá, avanzá. O probarnos las reacciones ante las dificultades. Claro, para hacernos ver algo de nuestra conducta que tenga que ver con ese pecado que no confesamos.
Por eso es disciplina puntual, no hay una disciplina global, a todos les hace lo mismo. Dice Santiago, pónganse muy contentos cuando anden atravesando distintas pruebas, porque las pruebas de la fe producen paciencia. Pero tengan paciencia para que la obra sea completa, para que seáis maduros y completos o maduros y cabales. Estaban siendo inmaduros. ¿Por qué? Porque estaban cargando con cosas que no tenían que cargar. Entonces tengan paciencia. Y después dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué quiere decir? Si no sabes por qué te estás pasando este problema, por qué estás pasando las pruebas, pedile a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. No te reprocha, no te dice, oye, te lo estás pasando por esto. Dios te va a dar la respuesta. Entonces, una de las cosas que uno aprendió, sobre todo cuando fallecieron nuestros chicos, Samuel nos enseñó no a pedirle por qué, Señor, sino a decirle, bueno, Señor, ¿qué es lo que tenemos que arreglar adentro? Y la oración, en lugar de ser una oración generalista, tiene que ser una oración donde uno va buscando una confirmación. ¿Será acá? ¿Será por este lado? ¿Será por allá? Es el tiempo de introspección, de examen, de análisis, que puede llevar mucho tiempo. Hasta que un día uno descubre, ¿será por esto? Y hay algo que pasa dentro que es algo así como el sí y el amén. Ujú. Ahí está, tácate. ¿Será esto? Y en ese momento es cuando la prueba termina. Esta es la experiencia habitual. Es decir, que en los tiempos de prueba, el tiempo de oración es para ponerse frente a Dios para que nos ayude a encontrar qué cosas Dios está queriendo que cambiemos o que confesemos. Es todo como un circuito y Dios trabaja artesanalmente con cada uno de nosotros a través de esas dificultades y de esas pruebas. Fíjese que Dios a David lo dejó hacer todas estas cosas, no lo frenó, hasta que le mandó en el Kairos adecuado, le mandó a Natán. Y el tipo entendió perfectamente qué era lo que pasaba. Aldo, A su yo vez, sé me llama que, la... ah, perdón, dale. no, a lo mejor lo vieron en la clase pasada, que a David le faltó algún consejero, algún amigo para llegar a esta historia, ¿no? Porque estaba como metido en el poder él solo y a lo mejor un consejero, un compañero de oración. Lo traigo a esta época Sí, para, pero para, para eso no podés hacerlo desde la soberbia. ahí está, bueno, eso Él es estaba, el capítulo que me perdí. él estaba ensoberbecido porque había derrotado a los amonitas, a los sirios, a Mefiboset, había sido tan bueno. Él estaba allá arriba, sentado arriba del trono de Dios casi. Por eso justamente que no buscó eso que vos decís con toda razón. Ahí es donde a veces hace falta la ayuda del amigo, del pastor, del compañero que te ayude a ver la realidad. Si tenés un espíritu de humildad, lo vas a escuchar. Si tenés un espíritu de soberbia, seguís en la tuya. Ninguno de los que trabajaba para David se animó a acercarse y decirle, David está metiendo la pata con esta Betsabé, ¿eh? Lo vieron a Urías en la puerta y ninguno se atrevió a ir a decirle. Porque el tipo estaba sentado arriba del caballo. Es la soberbia la que nos lleva hasta un punto donde nos damos contra la pared. O sea, en cierta forma, no directamente, pero recibió la advertencia cuando dice, es hija de tal, es esposa de tal, es como que, pero David ya la tenía la decisión tomada. Correcto, acordate de eso, que le advirtieron quién era.
esta es nieta de uno de tus valientes Ujú. y está casado con uno de tus valientes. Yo creo que indirectamente se lo intentaron decir y el tipo no lo escuchó, por su soberbia. Y Dios lo bajó de un cachetazo, ¿no? O sea, creo que la decisión, o sea, ya había pecado en su corazón antes de Exacto, que lo exacto. quisieran convencer. Por Y eso perdió, a su vez, uy, perdón, por eso, por eso perdió al hijo. claro, eso iba a decir que aparentó ser, que quedó todo tapado, porque pasaron 9 meses y nadie dijo nada, nació. No sabemos si lo perdió tan ahí nomás de que nació, pero decir, bueno, pasó un montón de tiempo y capaz que Natán entre medio lo vio, no le dijo nada. En el momento adecuado vino la factura. Exactamente. Y yo diría, no me extrañaría que el salmo ese lo haya escrito después de que falleció el chico. Ahora, ¿vos tomarías la muerte de ese niño como un castigo? No, no como un castigo, pero sí como una consecuencia de algo que pasó. Sí. Uno no sabe. Y en tu caso personal, Aldo, ¿cómo relacionarías lo que nos contaste de la pérdida de tus hijos? ¿O cómo yo en mi caso tomaría eh, el proceso judicial que tuve que vivir o alguna otra experiencia? Es que hay veces que le llegás a encontrar sentido y no siempre Dios necesita que encuentres la razón Ujú, directamente ligada al chico que se muere o al juicio, sino que lo que Dios está buscando es un cambio de actitud, es aprender un concepto profundo. Cuando lo sí, aprendiste, el tema sigue de largo, porque hay cosas que te pasan en la vida. Un hijo lo puede perder cualquiera. En realidad es increíble que no perdamos muchísimos más hijos. Antes tenían 12, 13 hijos, ¿por qué? Porque 8 o 9 se morían. Hoy en día no pasa eso. Entonces, hay acontecimientos que nos ocurren por el simple hecho de vivir en este mundo imperfecto, a los cuales no es que hay que encontrar la explicación de por qué pasó y con qué estás conectado, sino nos pasó en el momento que tenía que pasar para que Dios nos enseñara algo con lo cual crecer. O a través de lo que te va pasando en la vida, Dios trabaja en tu carácter para formarlo. Entonces ujú, no tiene por qué haber relación directa, pero sí, eh, a lo mejor lo del juicio era una forma del Señor para decirte frenate. Lo que pasa es lo que nosotros siempre que le queremos buscar nuestra razón Claro, desde nuestra mente finita, pero a veces no le vamos a encontrar la explicación desde buscamos nuestra la relación perspectiva. directa. De nuestra perspectiva no le vamos a encontrar la explicación, la lógica, la razón, ¿no? Y probablemente no la tenga, Sergio. Es decir, en toda nuestra vida, los chicos que tenemos, las mujeres, normalmente se dice que por cada hijo concebido hay unos 8 o 9 abortos espontáneos de los que nunca supimos. Oh, Porque lo habitual es que haya eh, bebés que no se implantan, que son deformes, que esto y lo otro, y que ni siquiera llegaron a implantarse. Nunca nos hemos dado cuenta. Hay estadística de esto. Entonces no es que, uy, mirá lo que pasó. Es que Dios trabaja a través de lo que nos pasa en nuestra vida, pero no necesariamente hay una relación uno a uno. Ah, pasó esto, entonces quiere decir esto. Si perdés un hijo, tuviste tal problema. Si te hicieron juicio, es porque tuviste tal problema. No, no, no. Dios va apretándote para lograr algo que Él quiere cambiar adentro de tu vida. Me parece que el concepto es lo importante para recordar, ¿no?
Es la disciplina del Señor. Pero que ojalá nosotros queremos decir, bueno, mira, te hice un análisis de sangre, saliste con glóbulos rojos bajos, entonces te falta hierro. Saliste con, qué sé yo, el azúcar alta, entonces tenés diabetes. Los seres humanos hacemos esos diagnósticos, pero en el mundo espiritual las cosas se manejan totalmente diferentes, no hay una relación uno a uno. Hay un propósito divino de formar tu carácter y va a utilizar todo lo que te vaya pasando. Y muchas de las cosas que te pasan, sí, son consecuencias de tus elecciones pasadas. Y un gran ejemplo es José de la Biblia, ¿no? Es decir, hacía todo bien Todo y bien. le iba pasando de mal en peor, pero a su vez Dios iba viendo cómo reaccionaba, su corazón, qué hacía. Lo fue Eh, preparando en humildad para cuando aparecieran sus hermanos y su padre. sí, o por ahí él llegaba a ser asesor del faraón, pero con otro corazón, porque Claro, digamos, él ascendía donde estaba, ¿no? Entonces capaz que de Potifar seguía para arriba, ¿no? Y exacto, llegaba a ese puesto, pero por ahí con otra visión. exacto. Moisés matando al soldado tiene que escaparse. ¿Para qué? Para que aprendiera humildad. Iba a guiar a un pueblo, tenía que ser obediente. Él no había sido obediente con este. Así que bueno, chicos, los dejo para pensar en estas cosas. A pensar un poco más. Bastante. Lindo, lindo, lindo. Muy bien. Gracias, Aldo. Ahora, te das cuenta cuando se habla de David y Betsabé en las iglesias y se predica sobre esto, que generalmente apuntan para otro lado completamente diferente, ¿no? Mm. Sí, sí. Pero fíjense, si tienen ganas de hacer un estudio, agarren la concordancia y busquen las copas de la ira y la copa de bendición. Síganlo a lo largo de la Biblia. Es un ejercicio muy lindo de hacer, ¿eh? Para sacar conclusiones. Eso es lo que hice yo. Bueno, ¿listo, chicos? Sí, sí. Lo dejo, me voy a seguir lidiando con el nieto. Gracias, Aldo. Un abrazo grande. Bendiciones a todos. Gracias. Igualmente para ustedes, cariños. Chao, chao. Chau, chau. Chao, que andes bien.